Bien, entonces este es el título general del panel de discusión y entonces yo lo que voy a hacer va a ser presentar en primer lugar una contextualización de la temática, tal como figuraba en el documento que enviamos. En esta contextualización de la temática y teniendo en cuenta que lo que nos importa es dirigirlo y aplicarlo al ámbito de la actividad física y el deporte, lo que quería era ayudar a la reflexión, porque es panel de discusión, de que en cualquiera de las muchísimas situaciones que tenemos de carácter deportivo y de actividad física, y hay una gran variabilidad de posibilidades, siempre se están produciendo conductas muy diversas. Y además vamos a disponer de datos también de muy diferente naturaleza. El contexto va a ser un contexto, en principio, no preparado, y digo no preparado con un pequeño matiz que creo que debo hacerlo. Y es que hay ocasiones en donde, sobre todo en competición, sí que es cierto que el contexto puede ser un contexto que sea incluso, yo diría, centro de atracción de muchísimas personas, pues con los faros, con todos los más media, teniendo en cuenta que son a lo mejor el centro de atención, pero en este caso, dado que serían deportistas profesionales, no les debería afectar para la propia naturalidad de las conductas. Y en las situaciones en que no sean deportistas profesionales, pues con mayor motivo. Entonces, en todos estos casos, lo que nos interesa es llevar a cabo una observación sistemática, pero lógicamente para profundizar y poder conocer mejor espontaneidad, intereses, continuidad, regularidad, fluidez, patrones, estructuras que conecten conductas y, por lo tanto, superando lo que podía ser la forma como hace unos años, hace un cuarto de siglo o más, se llevaba a cabo la observación sistemática. Posiblemente no haría falta que incluyera esta breve lista de beneficios de la metodología observacional, pero simplemente es un recordatorio muy simple, pues porque yo no sé, los espectadores que hay aquí pueden proceder de diferentes ámbitos y para que sepan que nos estamos refiriendo no a notas de observación, sino a la observación como método, por lo tanto como procedimiento científico, que no altera la espontaneidad, por esto dice que es no disruptivo, por lo tanto va a ser esencial para poder estudiar situaciones naturales. No hay limitación, siempre que tengamos comportamientos de algún tipo y algo más, como diré a continuación, no hay ningún tipo de constreñimiento, salvo impedimentos éticos, como es muy lógico. Y aquí es donde quería añadir que tanto en observación directa como indirecta, la metodología está muy clara. Observación directa es cuando lo que hacemos es realmente somos capaces de percibir lo que ocurre en la realidad, básicamente a partir de la visión o lo que serían sistemas hoy día tecnológicos como grabación en vídeo. Pero en el caso de observación indirecta, que ha tenido un desarrollo muy grande en los últimos 6-7 años, es cuando podemos incluso partir de texto o de material documental o de entrevistas en profundidad grabadas o de información que se obtendría en periódicos, en este caso deportivos, porque es la aplicación a la que nos referimos, y también desde este planteamiento metodológico también tiene muy estructurado el procedimiento. El soporte informático es muy variado y precisamente los profesores Oleguer Camerino y Marta Castañer hablarán de este soporte informático a través del INCE Plus. Nos permite obtener un comportamiento, una estructura del comportamiento desde diferentes puntos de vista. Se puede utilizar en situaciones muy diversas y, por supuesto, las aplicaciones son muy amplias. Pero, ¿qué es lo que de alguna forma había ocurrido durante muchos años? Yo diría que durante 4 décadas, al menos de forma muy clara. Pues si quienes estaban trabajando utilizando observación en el ámbito deportivo, que es el que me interesa, pero también en muchos más ámbitos, se había producido una radicalización, un encastillamiento muy rígido entre los que estaban a favor de lo que sería metodología cualitativa y metodología cuantitativa. Había sido tan duro ese enfrentamiento que posiblemente
cada una de estas dos opciones, con sus puntos fuertes y débiles, con sus ventajas y con sus debilidades, les había llevado a una especie casi como de cerrazón mental, y cada investigador se preocupaba mucho más de alabar su posición y ver cómo podía atacar, si me permitís la expresión, la posición contraria, que no de ver cómo se podían tender puentes que permitieran unir las ventajas de ambos y tratar de que se compensaran sus limitaciones. De tal manera que en el ámbito deportivo, precisamente, podíamos tener desde la vertiente cualitativa, como veis en la parte de la izquierda de esta presentación, pues entrevistas a entrenadores o noticias en periódicos, historias de vida o los croquis que algún entrenador, especialmente en baloncesto, pero no solo en baloncesto, hacían antes de un partido, sino que realmente esta información era solo o letra o gráficos o en todo caso fotografías, pero ahí se quedaba, de tal manera que a partir de aquí toda la información y la forma como después se trataba esta información era cualitativa, igual que los propios datos que eran nuestro origen, nuestro punto de partida. Y esta información era muy interesante, podía ser muy válida, podía ser muy rica, pero se quedaba solo siendo tratada cualitativamente. Pero por otra parte, la parte de la derecha de esta diapositiva, desde un planteamiento cuantitativo, pues se obtenían unos datos que tenían otra naturaleza bien distinta. Aquí he puesto como ejemplo pues, lo de listas de datos fisiológicos o tablas llenas de cifras o resultados que podían proceder de diferentes análisis, gráficos helicoidales o de funciones con un nivel elevado, en este caso de complejidad, de tal manera que tal como se obtenían los datos era de forma cuantitativa, solo se trataban cuantitativamente y no se extraía lo que pudiese ser después unos resultados que cualitativamente se pudieran, yo diría, matizar, modular y poner en relación de forma muy clara con lo que nos interesaba conocer. Este enfrentamiento es el que, por suerte, pues llevó a que los Mixed Methods, propuestos por Creswell, que fue quien primero estableció su denominación en torno a 1996, pero después una gran cantidad de investigadores, he puesto algunos que considero que son posiblemente de los más importantes, pero hay muchísimos otros, lo que hicieron fue aplicar esta, primero, complementariedad y después integración. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que en aquellos momentos no habían tenido mucha importancia los estudios de observación sistemática. Había habido algún estudio publicado, pero pocos. Y lo que se había publicado tenía un tratamiento cuantitativo, porque eran estudios que ya se presentaban como Mixed Method, tenían un tratamiento cuantitativo enormemente débil, enormemente endeble. Posiblemente no pasaban más allá de buscar porcentajes o de dibujar histogramas o pictogramas. Sin embargo, en los últimos años que ya hay unos cuantos años, pero no en la época inicial, se ha ido produciendo de forma, yo diría, continuada, un crecimiento en el número de estudios empíricos que sí que implican la aplicación de la observación sistemática y además considerada como Mixed Method en sí misma. El que se haya considerado como Mixed Method en sí misma fue algo que ha costado. No os voy a decir que haya sido un camino lleno de rosas, ha costado mucho, porque al menos en todos los investigadores norteamericanos, me estoy refiriendo a los estadounidenses básicamente, que son importantísimos en el ámbito de los Mixed Methods, se resistían a pensar que la observación era algo más que las notas, simples notas que antes se llevaban a cabo. Y yo agradezco muchísimo en este sentido al doctor Tonio Rebuccia y a la doctora Vicky Plano-Clark, con los cuales estuve un tiempo trabajando respectivamente en Houston y en Cincinnati, de que efectivamente, y sobre todo el doctor Tonio Rebuccia, se convenciera finalmente de que realmente esta era una vía importante. He querido aquí recoger 3 frases, pero solo me voy por un momento a ocupar de la tercera,
que precisamente se hace referencia a cómo los propios Mixed Methods evolucionaron y cómo la metodología observacional se ha adecuado a ello. Los Mixed Methods, he dicho antes que al comienzo implicaban complementariedad, pero después, yo diría en torno a los años 2009-2010, ya este concepto empezó a quedar obsoleto. De tal manera que de la complementariedad se pasó a lo que sería la integración. Y además, antes se hablaba de complementariedad de datos y después, al hablar de integración, ya no se decía integración de datos importantes, sino integración de elementos. Estos elementos podían ser datos, pero podían ser también resultados, resultados intermedios o podían tener otras características. Entonces, esta integración, básicamente, según los estudios de Creswell y Plano-Clark, que han sido citadísimos, se centraban en tres tipos, en tres posibilidades: el merge, el connect o el embed. Mezclar, conectar o, en este caso, yo diría anidar. Si lo presentamos gráficamente, que posiblemente se entienda mejor, yo solamente, para no dedicar más tiempo de lo necesario, me centraría en la segunda opción, en la opción del Connect. Esta opción del Connect es muy importante para la metodología observacional, que es la que aquí nos interesa, porque queda claro que nosotros obtenemos datos que son de naturaleza cualitativa. Y esto tanto en observación directa como en observación indirecta. Y estos datos cualitativos, inicialmente, dado que lo que implican es un trasvase de una parcela de la realidad sobre un registro, pues lo primero que tendremos que hacer va a ser estructurarlos, organizarlos. Esto lo hacemos normalmente construyendo un instrumento de observación ad hoc, por lo tanto, a medida, y entonces, a partir de ese instrumento construido a medida, es cuando codificamos y obtenemos un registro que implica tener datos cualitativos organizados. Y sobre este registro es cuando después sí se podrán llevar a cabo análisis cuantitativos. Esta segunda opción es la que ha permitido que se pueda aplicarle, yo diría con mayúsculas, la expresión de quantitizing. El quantitizing, yo aquí recordaría al artículo de la doctora Margaret Sandelowski de la Universidad de Chapel Hill, de North Carolina en Chapel Hill, que precisamente escribió el año 2007 el artículo On Quantitizing. Posiblemente sea el primer trabajo que empieza a ir en esta dirección, aunque después se haya desarrollado muchísimo. Si me permitís la expresión, justamente a partir de ayer es también público un trabajo que sería casi el inverso. No es On Qualitizing, pero muy parecido, que ha sido escrito por el doctor Tony-Henri Bouthier. ¿De acuerdo? Lo digo cerrando el paréntesis y como pequeña nota casi curiosa, porque efectivamente esta simetría es algo con lo cual nos estamos encontrando dentro de lo que son los estudios de Mixed Methods. Este quantitizing, aquí lo he mostrado de tal manera que pueda quedar como claro, o al menos esto he tratado de lograr, entre los tres grandes pivotes que formarían parte y que dan sentido a la propia metodología observacional. Una primera macroetapa cualitativa, una segunda cuantitativa y una tercera cualitativa de nuevo. Pero ojo, entre la primera y la segunda, que es cuando se produce el quantitizing, ¿cómo se lleva a cabo exactamente este quantitizing? Porque aquí es donde sí que yo tengo alguna discrepancia con la doctora Sandelowski, a la que admiro muchísimo, pero sobre esta cuestión en concreto. Entonces, en la próxima diapositiva os comento de qué manera llevamos a cabo este quantitizing justo entre la etapa cualitativa y la cuantitativa, tanto en observación directa como en indirecta, porque en ambos casos, como dije antes, el proceso es paralelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos acudiendo a un autor, de mi punto de vista, posiblemente el más relevante en el mundo, en la historia de la metodología observacional, que es el profesor Weigmann, que ya el año 78, en un trabajo clásico, pero de mi punto de vista absolutamente esencial, es quien propuso
3 parámetros primarios esenciales, parámetros de registro esenciales: frecuencia, orden y duración. La frecuencia, el más básico, tan básico que consideraba el propio profesor Feynman que los datos solo de frecuencia no tenían ni sentido, no hacía ni falta considerarlos. Cuando él planteó sus 4 tipos de datos, no planteó ningún dato que solamente tuviésemos la información de la frecuencia. En segundo lugar, el orden, que incluye a la vez el parámetro primero frecuencia, y en tercer lugar la duración, que incluye los anteriores. El segundo, el del orden, es el que resulta absolutamente esencial, porque el orden es el que va a permitir que este quantizing se pueda llevar a cabo, como vais a ver en la siguiente diapositiva, en un pequeñito ejemplo que he puesto. Y me diréis, ¿y por qué el orden es tan importante? Pues si os fijáis en la pequeña tabla que tenemos a la izquierda, aquí lo que hemos hecho ha sido colocar muy esquemáticamente lo que podría ser un hipotético instrumento de observación que hubiésemos construido pues para acciones del portero en fútbol, pues para carrera de obstáculos en atletismo, pues para las actividades determinadas que nos interesase en actividad física, pues para tiro a 6 metros, desde 6 metros en baloncesto, etcétera, etcétera. Siempre va a ser un instrumento de observación que lo habremos construido a partir de un marco teórico y en muchos casos, en el ámbito del deporte, tomando como base el reglamento. En muchas ocasiones actuaría como pseudo marco teórico. Todo instrumento de observación siempre tendrá varias dimensiones, podría haber alguno de una dimensión, pero prácticamente es casi imposible encontrarlo porque no sería un instrumento súper simple, varias dimensiones que se pueden además haber desplegado en subdimensiones. Muchos a estas dimensiones les hemos llamado criterios, aunque en la actualidad está siendo mucho más utilizado el término de dimensiones. Entonces, si aquí se habría propuesto las dimensiones 1, 2, 3, etcétera, hasta la dimensión n en esta tabla de la izquierda, como veis, debajo de cada dimensión hay toda una relación de códigos que para cada dimensión corresponderían a sus categorías, si es que son sistemas de categorías, y por lo tanto se puede lograr la exhaustividad y la mutua exclusividad. En el caso de dimensión 1, querría decir que los códigos que están en esta columna, el código 1.1, el 1.2, el 1.3 y los que hubiera a continuación, entre sí tendrían que ser mutuamente excluyentes y si además fueran exhaustivos, tuviésemos este fundamento en marco teórico y fuesen sistema de categorías, pues tendríamos el sistema de categorías propio de la dimensión 1 y lo mismo para la dimensión 2, la 3, etcétera, hasta la n. A partir de aquí es cuando a la derecha podéis ver el esquema del quantizing. A la izquierda está puesto como registro descriptivo un pequeño texto. Y a continuación a la derecha, donde pone registro sistematizado, que nos indica en cada una de las filas de esta matriz de códigos. Pues en la primera fila quiere decir que tendríamos, en un estudio que tuviera 5 dimensiones en este caso, porque hay 5 columnas, que de la dimensión 1 correspondía el código 1.4, de la dimensión 2 el código 1.3, de la dimensión 3 el código 3.3, de la dimensión 4 el código 4.1 y de la dimensión 5 el código 5.2. Y así sucesivamente para la siguiente unidad de observación. Y en los casos en que falta algún código, pues es porque no ha lugar. Si nos interesa pues lo que dice el entrenador y el entrenador está callado, pues lógicamente en este caso no tendremos ningún código indicado. Esta flecha roja que nos indica cómo vamos diacrónicamente avanzando es justamente la que implica la existencia del orden. ¿Por qué? Porque la sucesión de estas filas de códigos es en función del propio orden con que ha estado ocurriendo la sesión. Por lo tanto, consecuentemente, quiere decir que esta información que tenemos, esta matriz de códigos, es de datos cualitativos, pero organizados.
Y por lo tanto el quantitizing es posible. Si no tuviésemos este orden en estas filas de códigos, no podríamos a partir de ahora aplicar ningún análisis cuantitativo. Y este análisis cuantitativo, aquí lo indicado esquemáticamente, es el que nos permitiría llevar a cabo esta complementación del quantitizing. Os he puesto un mapa muy esquemático tanto para estudios diacrónicos, es decir, los que interesan a lo largo del tiempo, en sucesivas sesiones, como para los estudios de carácter sincrónico. Os he puesto, hay más, por supuesto, muchas más posibilidades de análisis, pero todos estos análisis son cuantitativos y, como veis, se pueden llevar a cabo a partir precisamente de datos cualitativos. No he indicado en color amarillo lo que serían programas de análisis de datos. No me he referido aquí a programas de registro, ¿de acuerdo? Programas de registro muy básicos, pues son el Lince Plus, Hoisan, GSEC, MODS, pero repito que me estoy refiriendo a programas de análisis. Y con esto prácticamente termino. Termino insistiendo en la propia potencia que tiene la observación sistemática como mixed method en sí misma, desde estos tres pilares de cualitativo, cuantitativo, cualitativo, y cómo realmente en el ámbito de la actividad física y deporte se ha incorporado de forma muy intensa en los últimos años. Os he puesto alguna muestra de revistas, tanto de carácter multidisciplinar como propiamente el ámbito del deporte, como de revistas metodológicas, en donde sí se han publicado artículos con esta perspectiva y en este ámbito de la actividad física y del deporte. Para el próximo futuro, pues por supuesto hay que seguir trabajando en este proceso de quantitizing. Deberemos explorar nuevas posibilidades de integración, va a ser esencial porque seguro que realmente cada vez lograremos una mayor perfección en el propio planteamiento de los mixed methods, y además pienso que será muy importante, recogiendo también la propia filosofía de los mixed methods, de incorporar a los registros observacionales otras fuentes de información. Tenemos aquí las referencias, los agradecimientos institucionales, y para cualquier cuestión que me queráis preguntar, después hay un tiempo de discusión, pero si preferís escribirme, pues tomáis algunos de mis 2 direcciones electrónicas y yo encantada os respondo. Pues muchas gracias, María Teresa. Agradecer también a los organizadores, al comité científico, al comité organizador, el poder conseguir tirar adelante un congreso tan importante en estas circunstancias, y bueno, un saludo a los que estén ahora mismo conectados. Yo, después de la excelente presentación que ha hecho la doctora Anguera resumiendo las características de la metodología observacional, el propósito de mi intervención es presentar, resumir una línea de trabajo que hemos ido desarrollando sobre la creación de directrices para informar y publicar trabajos basados en metodología observacional. Las directrices o pautas de presentación de informes o reporting guidelines son herramientas que están concebidas para, de una manera sencilla y estructurada, conseguir que los investigadores usemos estas herramientas para incrementar la transparencia, para incrementar la claridad con la que presentamos los manuscritos y aumentar también de esta manera su integridad. Los beneficios de este tipo de instrumentos, pues aparte de facilitar la tarea al investigador, pues cara al lector debe facilitar también pues, la valoración crítica de los estudios, cara a otros investigadores, pues facilitar la replicabilidad de los procedimientos, cara a lo que serían estudios de revisión sistemática, pues presenta notables ventajas para la localización y el análisis de los trabajos, el seguimiento pues, de herramientas apropiadas de reporting, y más a largo plazo pues, se asume
que el uso reiterado de estas herramientas pues acabaría provocando pues una sensibilización sobre cuestiones de tipo metodológico, con lo cual pues tendría una influencia beneficiosa en la calidad de la investigación. Hasta donde nosotros sabemos, el organismo o la institución que aglutina mayor número de guías de reporting para potenciar la transparencia y la precisión en la investigación en salud es la red Equator, y dentro de esta iniciativa pues, se integran decenas de guías de reporting, algunas muy conocidas, por ejemplo, para diseños experimentales, pues Consort; para estudios de casos y controles estaría Strobe; para Prisma para revisiones sistemáticas; Corec para investigación cualitativa. Pero en 2011, cuando empezamos nuestra investigación sobre guías de reporting, lo que detectamos en aquellos momentos es que dentro de las decenas de guías que aglutinaba Equator, no había ninguna que estuviera concebida especialmente para la estructura de los diseños observacionales. Entonces, la reflexión que motivó nuestro inicio en esta andadura para crear estas guías era la que tienen pues, en la diapositiva resaltada de color azul, ¿no? El hecho de creer que a falta de pautas específicas para presentar informes basados en observación sistemática, pues en los casos en los que las revistas requerían el uso de alguna directriz que no estaba concebida para este tipo de metodología, pues que el efecto de ajustar el trabajo a estas directrices podía pues, amplificar debilidades y socavar fortalezas de los estudios basados en observación sistemática. Con la intención de valorar si podíamos hacer alguna aportación en este sentido, pues trabajamos integrando datos de 3 fuentes. Por una parte, revisamos numerosos estudios realizados por expertos en metodología observacional. Revisamos directrices de presentación de informes, algunas de propósito general, como pueden ser pues, las de la ERA, las de la APA, otras creadas para poderse aplicar a múltiples tipos de diseños, y revisamos también otras guías específicas para diseños que presentaban puntos de contacto con los diseños basados en la metodología observacional. Iniciamos una labor de redacción de directrices y de reescritura y de diferentes pues, etapas que culminaron en la presentación de una primera versión a un grupo de expertos, y en sucesivas ocasiones se presentaron 3 versiones previas a su publicación. Su publicación, que fue en 2015 en la revista Psicotema y bajo el nombre el acrónimo de GREOM, que responde a esta especificación que tienen en la parte azul, Guidelines for Reporting Evaluations Based on Observational Methodology. Las GREOM contienen 14 directrices que están agrupadas en 3 dominios. El primero de ellos, el dominio A, es un dominio en el que fundamentalmente se recogen, bueno, ha habido un problema aquí con una diapositiva, no pasa nada. Esta parte tendría que estar en la última, pero no hay problema. En la primera de las, comentaba, el primer dominio, básicamente lo que insta es a dejar clara la correspondencia, la coherencia entre la metodología observacional y los objetivos y outcomes seleccionados para el estudio. La mayor parte de las directrices se integran dentro de lo que sería el bloque de método. En este dominio denominado método globalmente, pues estarían un conjunto de directrices sobre cómo presentar el diseño,
cómo presentar las diferentes muestras que forman parte de un estudio observacional, la forma de presentar los instrumentos utilizados en un estudio observacional con una clara diferencia entre instrumentos de observación o el instrumento de observación y el instrumento de registro. Sobre instrumentos de registro, posteriormente la doctora Castañé y el doctor Camerino van a hablar de un instrumento de gran valor para nuestro grupo de investigación que han desarrollado ellos. Y después estaría un último bloque dentro de lo que sería el dominio método, que estaría dedicado a presentar evidencias sobre cómo se ha preservado la calidad del registro observacional, cuáles son las pruebas de que ese registro observacional, esos datos o esos elementos, pues tienen la calidad suficiente para poder pasar a analizarlos. El último de los dominios, que es el de resultados, sería el en el que se presentarían pues la justificación las características de las técnicas utilizadas para analizar los datos. En este caso, es esencial dentro del planteamiento que ya ha expuesto previamente la doctora Anguera, diferenciar aquellos procedimientos de análisis que precisamente lo que hacen es aprovechar esa información secuencial contenida en el registro. El análisis de secuencias, por lo tanto, es particularmente importante dentro de esta metodología y en lo que tratan, una de las cosas que trata de conseguir la guía que incluimos dentro de estas directrices es que todos los elementos necesarios para comprender cómo se ha realizado ese análisis estén integrados dentro de la publicación. Posteriormente a lo que sería el desarrollo de las GREOM, en 2017 esas directrices fueron incluidas en la biblioteca de la red Equator, y lo que esperamos es que su uso pues facilite a los autores una presentación, una elaboración que sea lo suficientemente precisa, transparente de los estudios que están realizando, a los lectores que facilite su lectura crítica y a los investigadores pues que les ayude a replicar los procedimientos seguidos dentro de la investigación. Con posterioridad a estas GREOM se han realizado otros trabajos. Quiero mencionar aquí uno de estos desarrollos que hemos denominado MQCOM, que sería una lista de verificación que está formada por 16 ítems diseñados para que los utilicen los profesionales de la intervención que aplican metodología observacional. La lista incluye un conjunto de características metodológicas que sirven como indicadores de calidad en el momento de valorar tanto el diseño como la implementación o valorar los estudios basados en observación sistemática. Este instrumento se publicó en 2019 y en esta publicación que les muestro ahora pues se aportan evidencias de validez basadas en el contenido de la prueba y de fiabilidad e intercodificadores. Y bueno, ya para concluir, indicar pues que desde esta línea de investigación que aboga por la complementariedad metodológica, lo que estamos proponiendo es un conjunto de pautas para poder pues, publicar de la forma
más transparente, precisa y suficiente, con la suficiente información, pues investigaciones basadas en metodología observacional. Para nosotros es una línea de investigación pues abierta, que esperamos que pueda enriquecerse con aportes de otros expertos, porque de alguna manera solo con un esfuerzo coral es posible consolidar estándares de reporte de cualquier tipo, y evidentemente en este caso pues también requiere esa cooperación, esa colaboración. Quiero finalizar simplemente mencionando un obstáculo y un reto que creo que cualquier investigador interesado en esta temática del desarrollo de directrices para la publicación pues debe de afrontar. El obstáculo es pues, que existen muchas taxonomías de enfoques de investigación y mucha diversidad terminológica para describir procedimientos similares. Esto pues, muchas veces para este tipo de propósitos supone un obstáculo. Y después un reto, y que el reto pues, son las continuas innovaciones que se van sucediendo en metodología en los últimos años, pues gracias a las nuevas tecnologías, y esto pues está poniendo pues nos está requiriendo actualizaciones continuas en el momento de revisar cómo deben ser esas directrices. Y bueno, esto es todo lo que les quería compartir. Las referencias estarían aquí, los agradecimientos y pues muy obrigada, muchas gracias. Bien, va a ser bastante más breve que la anterior y es sobre una precisamente de estas posibles innovaciones que se están incorporando progresivamente y que se espera que se incorporen más adelante, a la que hacía referencia ahora mismo la doctora Portell cuando decía que continuamente se van produciendo innovaciones metodológicas. Y sería la incidencia que puede tener la estadística bayesiana en los mixed methods, precisamente por contraposición a lo que es la estadística clásica. En este caso, el punto de partida es algo que dos autores norteamericanos, Fetters y Friesweather, dejaron muy claro con esta fórmula que fue tan comentada de 1 más 1 más 3, en donde lo que ellos querían decir era que si 1 significaría cualitativo y el segundo 1, el segundo sumando significaría cuantitativo, lo que se obtiene es algo que habría que poner en valor porque es más que no la suma de los componentes individuales. Lo que ellos se planteaban era qué sinergia es la que se obtiene utilizando métodos cual y cuán. Digo métodos porque ellos no hablaban de datos, sino la incorporación de dos métodos en el mismo estudio. Esta fórmula, entre comillas, 1 más 1 más 3, llevó precisamente a cuestionar las propias fronteras entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Incluso dio lugar a un chorro de trabajos en cascada, precisamente para poder incluso proponer nuevas formas de poder plantear la integración. Hay una expresión que igual no se ha comentado mucho, no se ha discutido mucho, pero que yo os invitaría a que podáis ver directamente este trabajo, este artículo. Si alguien no puede acceder a él, me lo pedís y os lo mandamos. Y es que utilizaron la expresión de, entre comillas, casi me río por la expresión traducido al castellano, de estiramientos cerebrales. Estos estiramientos cerebrales que tanto hablaron Fetters y Friesweather era precisamente porque querían que se viera cómo de verdad el trabajar conjuntamente implicaba algo. Bueno, lo que ocurre es que esto era interdisciplinar y en cada disciplina había sus propias pautas de trabajo. Esto ocurría el año 2015. 3 años después fue cuando Ongebucie y otros colegas suyos como Hickok, Datesan y Newman publicaron un artículo que pretendía ser un reto al anterior, pretendía ser un reto a la propuesta que habían hecho Fetters y Friesweather. Ongebucie lo que propone es que 1 más 1 igual a 1. Y además, ¿qué es lo que se planteaban de esta forma?
Se planteaban, por una parte, impulsar mucho más la idea de la propia integración entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero lo que ellos tenían era su propia perspectiva, que era muy distinta. Ellos consideraban que el 1 más 1 igual a 3 de Fettes y Freshwater era una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía porque seguía planteándose lo cualitativo y lo cuantitativo y en cualquier caso solo se integraban resultados. En cambio, lo que ellos aportan eran dos cuestiones, de la cual una de las dos es la que aquí nos interesa. Era que se trataba de integrar elementos, no datos ni resultados, elementos cualitativos y cuantitativos, pero además proponer el análisis bayesiano como alternativa a lo que hasta entonces se llevaba a cabo desde la perspectiva ¿cuál? Cuantitativa, cualitativa, lo dejo en interrogante. ¿Por qué lo dejo en interrogante? Lo dejo en interrogante porque este planteamiento bayesiano que propusieron el año 2017 el profesor Ongebuzie y sus colaboradores es que la integración se podía efectuar de manera mucho más flexible entre diferentes tipos de datos y en todas las direcciones. De cualitativos a cuantitativos, de cuantitativos a cualitativos, gráficos con cualitativos, gráficos con cuantitativos, pero también integrando otros tipos de datos procedentes pues, de redes sociales o procedentes de estudios diversos. Podían llegar a ser enormemente variados. De todos ellos hay evidencias en publicaciones muy recientes, publicaciones de estos últimos años. Pero la pregunta que nos quedaría sería decir, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Qué es lo que plantea de nuevo este análisis bayesiano? Bueno, en principio es una alternativa a la estadística clásica. La estadística clásica, que es la más conocida, y el análisis bayesiano no es algo nuevo de ahora, tiene ya sus años de vida y que en los últimos 30 años ha empezado a utilizarse, pero todavía de forma muy, yo diría, incipiente y mucho más incipiente todavía dentro de este contexto de los mixed methods. Como resulta que este congreso CIAIC es de metodología cualitativa, el autor de esta presentación, que es Pedro Sánchez Algarra, que además él es matemático, no ha considerado conveniente el incluir ninguna fórmula, porque posiblemente podía estar fuera de lugar. Pero lo que sí aquí quiere plantear es que la base de la estadística bayesiana es que hay incertidumbres en lo que podemos estar estudiando en deporte. Es que en este caso van a funcionar estas 3 sesiones de entrenamiento con tales características. Es que ante esta competición hay un deportista o 2 o 3 que tienen más posibilidades o claras posibilidades de ganar. ¿De qué manera podremos condicionar el que, pues yo qué sé, pues la temperatura, la humedad, el lugar donde están, el contexto? Es que los que irán ahora a participar, por ejemplo, a las Olimpiadas de Tokio, ¿cómo les va a influir el que ahí haya, pues yo qué sé, 7 horas más que aquí y que resulta que se habrán adaptado, etcétera, etcétera? Entonces, precisamente, se apoya en un punto de vista que es subjetivo de la probabilidad. Y esto es algo que posiblemente cuesta de encajar con los que toda la vida hemos visto que la probabilidad era algo que se planteaba no desde este punto de vista subjetivo. ¿Y qué es lo que, cómo se plantearía? Pues se plantea a partir de juicios, en este caso del investigador, sobre en qué medida cree que aquel resultado puede o no ser verosímil, en qué medida aquel resultado puede llegar realmente a producirse. Pero claro, esto no lo podrá hacer un investigador que sea lego, sino que tendrá que ser un investigador que realmente tenga todos los elementos necesarios para poder hacer algún tipo de, yo diría, de predicción. No una predicción como en el caso de las quinielas, por supuesto, pero una predicción que permita matizar todos los aspectos contextuales y el propio perfil de los deportistas y otros a tener en cuenta, pues en algunas ocasiones a lo mejor será, pues si hay público o no hay público, como nos ha ocurrido en los últimos meses con el COVID. En otros casos puede influir pues el propio árbitro, etcétera, etcétera. Aquí está puesto un ejemplo, el ámbito del deporte, cómo se puede tener en cuenta si se juega en casa, en campo contrario, experiencia en anteriores competiciones, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando se lleva a cabo y se plantea esta probabilidad subjetiva, muy condicionada a lo que en este caso se
comentando, y por supuesto, cuanto más experto sea en conocimiento del ámbito quien efectúa la propuesta, entonces es cuando ya se podría llegar a ver de qué manera esta estadística bayesiana nos ofrece otra perspectiva desarrollando la vertiente cuantitativa de los mixed methods desde estos otros derroteros. Lo dejo aquí y en este caso simplemente deciros que posiblemente en los próximos años se va a desarrollar muchísimo. En una obra publicada también ayer, es un reading, es otro capítulo del libro que ha coordinado el profesor Angebucci y el profesor Hickok, que son dos de los autores del artículo que os indicaba antes, precisamente dedican varios artículos a estos desarrollos de la estadística bayesiana y además uno de ellos en concreto sobre datos cualitativos. Por lo tanto, encajaría perfectamente ayudando a esta integración cualitativo-cuantitativo. Bien, esas serían las referencias y aquí lo dejo. Si queréis, tenéis aquí también la referencia de Pedro Sánchez. Bien, a ver, vamos a ver. Bien, tal como se ha dicho, en nuestro grupo hay diferentes especialistas y yo me he dedicado de alguna manera a desarrollar sistemas de observación en ordenador. Por tanto, la actividad física y el deporte tienen muchos datos y hemos de tener algunas herramientas para poderlas observar. En este caso, aquí tenéis el Lince Plus, que es, a ver un momento si se ve, esto es complicado, muy complicado aquí. Bien, bueno, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a observar la motricidad en programas de actividad física, en comunicación docente y en análisis de la conducta deportiva. ¿Vale? Aquí tenéis nuestro web de trabajo, que depende del grupo de investigación de la doctora María Teresa Anguera. Estamos en la Universidad de Lleida. Nuestro instrumento, que hemos desarrollado durante años, se denomina Lince Plus. Este instrumento está construido para analizar vídeos no solamente de episodios deportivos o de actividad física, sino de cualquiera de los eventos posibles. Por tanto, eventos educativos, hemos hecho investigaciones en diferentes circunstancias y en diferentes ámbitos. Es muy importante que el observador tenga un instrumento para poder, de alguna manera, registrar las conductas y para hacer sus análisis. Os voy a mostrar algunas de las cosas que estamos desarrollando. ¿Qué es Lince Plus? Pues Lince Plus es una aplicación tecnológica para facilitar el registro siempre registro en vídeo. Es gratuito y de código abierto y de alguna manera está hecho para toda la comunidad científica. Y por eso lo ofrecemos. Y lo que queremos es que se extienda y que de alguna manera sea usado. Un momento, por favor. Bien. Nuestro instrumento cumple todas las fases que se han ido comentando de la metodología observacional, desde el diseño, el registro, la cuantitación y los resultados. Por tanto, cumple todo el circuito que anteriormente ha comentado la doctora María Teresa Anguera. Diseñamos un instrumento de observación que puede ser muy variado. Realizamos el registro a partir de los vídeos grabados y encontramos resultados de forma automatizada y si no, los exportamos a otros programas. Lince Plus es de fácil instalación y ejecución. Se accede a través de una web de descarga. Se puede utilizar en Mac y Windows. Acepta cualquier tipo de instalador. Se ejecuta fácilmente la aplicación. Y a partir de él se seleccionan los vídeos que tú quieres. Aquí tenemos un ejemplo
de instrumento de observación que vamos introduciendo de forma emergente. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera nuestro instrumento no es fijo, sino que puede ir cambiando a medida que se vaya desarrollando la investigación. Como ha dicho la doctora María Teresa Anguera, el instrumento está compuesto de dimensiones y de criterios y de categorías. A partir de este instrumento se realiza el registro por episodios. Por lo tanto, como veis aquí hay una filmación, que en este caso es de una escena de circo, podría ser un partido, podría ser una clase de educación física o de iniciación deportiva. Y a partir de estos episodios registrados, vamos a realizar el análisis. Por tanto, en cada momento tenemos el episodio grabado y sus correspondientes categorías y criterios que se han ido analizando. Los resultados son muy fáciles de obtener porque el mismo software ya te da al momento unos resultados descriptivos de lo que ha ido pasando. Como veis en esta gráfica, permite el cálculo rápido de índices de acuerdo también podemos calcular el índice de acuerdo entre varios observadores. Y también podemos hacer, aparte de un análisis descriptivo, ejecutar los códigos a partir de R. Por tanto, con cómputos ya mucho más complicados. Este sería el módulo de R, donde tenemos los datos que hemos obtenido del propio programa, y exportando e importando los datos y exportando también librerías de R, de ejecutar diferentes análisis. Por tanto, tenemos aquí un instrumento que es bastante útil. También es útil para calcular la concordancia entre varios observadores. La metodología observacional necesita un rigor, y este rigor no solamente la da la construcción del instrumento, sino también la comparación y la concordancia de diferentes observadores. Aquí tenemos diferentes índices de concordancia que podemos utilizar. Bien, su difusión es espectacular. Lince Plus nació hace 2 años y ya tiene una cantidad de usuarios. Portugal, entre ellos, también hay muchos profesores y universidades que lo utilizan, y también en otros países de habla española, y ahora vamos a hacer una sesión a la comunidad anglosaxona para ver si realmente puede funcionar en estos ámbitos. Bien, tenéis unas referencias. Vamos a editar, se va a publicar un artículo en la revista Behavior Research Methods, que estamos a punto de publicar, y esto nos dará realmente un sello de calidad a nuestro trabajo. Agradezco vuestra atención. Si queréis una pregunta, estamos dispuestos a contestarla, y gracias por vuestra atención. Hago yo una pregunta, ¿no? Profesora Mariona, ¿utilizáis algún estándar para la elaboración de los informes de las revisiones sistemáticas de la literatura? ¿Tenéis algo específico, interesante sobre...? Para las revisiones, sí, para la evaluación de la calidad. Y no solo la evaluación, como también orientaciones para redigir, para redactar los informes. Sí, sí. O sea, yo he resumido, hay varias, o sea, por una parte, como pautas de presentación, hay un artículo que está publicado en Anuario de Psicología, que se titula así, Pautas de presentación de estudios observacionales, que la primera autora es la doctora Anguera, y es un artículo en colaboración con los profesores Blanco y Losada. En todo caso, si tenemos alguna vía, pues podemos enviar estos trabajos. Y después también
pautas de presentación en un artículo que se publicó en Frontiers in Psychology sobre observación indirecta, que también la primera autora es la doctora María Teresa Anguera. Allí estarían las pautas más específicas para el desarrollo de trabajos de observación indirecta. O sea que sí que yo creo, o sea, aparte de lo que yo he mencionado, que el artículo último del 19 sobre ese artículo de la checklist tenía una versión previa que esos artículos también están más encaminados a la evaluación de la calidad. El resto estarían más encaminados a lo que sería la elaboración y reporte, más que a establecer grados de calidad. O sea que sí que hay varias cosas y con mucho gusto se las podemos enviar. No sé, María Teresa, si puedes añadir alguna más, porque quizás el artículo también de María y... Iba a añadir que precisamente basándose en Greom, esencialmente María Preciado llevó a cabo 2 revisiones sistemáticas, una sobre fútbol de élite que se publicó en Frontiers y una segunda que se ha publicado hace 2 meses sobre fútbol sala que se publicó en la revista de Psicología del Deporte, que si queréis os enviamos también, porque ambos están basados en Greom, en las 2 revisiones sistemáticas en que se llevó a cabo. Y además con el matiz de que gracias a apoyarnos en Greom se llevaron a cabo revisiones sistemáticas que no eran solo era la parte menos importante de aspectos sustantivos del deporte, sino porque hacían una revisión metodológica de cada uno de los artículos considerados. Muchas gracias, profesora. Después le envío un mensaje de correo electrónico a recordar que me indique esas referencias. Tenemos 2 preguntas en el chat. Una está Oleguer, son para ti, Oleguer. Lo podríamos contestar Mariona o yo, pero son más directas para ti. Sí, a ver, primera pregunta. La pantalla, Oleguer, que no te vemos. Sí, perdón. ¿Puedes abrir la cámara? Perdón, aquí estoy. La pregunta es si podemos bajar Lince Plus. Sí, es gratuito. Solo pedimos que se cite nuestra publicación, pero es gratuito. Voy a poner aquí, mientras contesto la segunda pregunta, hay otra pregunta que dice, para los de datos contigo como sentido, no hay más preguntas, ¿no? Para mí. No, la otra pregunta es si la herramienta Lince es un facilitador para encontrar significados de datos quantitativos con sentido subjetivo. Si es ese el propósito de la incorporación de la conexión metodológica. A ver, tal como ha dicho la doctora María Teresa Anguera, partiendo de unas conductas cualitativas descritas de forma cualitativa, lo que estamos intentando es que estas conductas de cariz cualitativo se vayan registrando cuantitativamente. Y esto es lo que hace Lince Plus de forma no automática, evidentemente, porque estamos desarrollando la inteligencia artificial, pero no hemos llegado a ello. Con el reconocimiento de la imagen no hemos llegado a ello, estamos haciendo pruebas, pero el analista tiene que registrar de forma manual las conductas y de alguna manera categorizarlas. Un momento cuando ya las tiene categorizadas, viene la fase cuantitativa del cómputo de estas secuencias que se van produciendo, tal como ha explicado la doctora María Teresa Anguera. A partir de estas secuencias y de los diferentes análisis, es que cuando vamos otra vez cerrando el círculo con la interpretación cualitativa. Por tanto, estamos en un círculo continuo de recogida de datos cuantitativos, explicación de ellos y vuelta. Voy a empezar a buscar la página web para que no me pierda. Si hay alguna pregunta más, muy gustosamente
la contestaré. Sí, una cosa quería añadir, sobre todo José Luis Carballo, que lo moderas, que igual como antes te hemos dicho, Mariona y yo, que te podíamos enviar algún artículo sobre lo que comentábamos, también podemos enviaros publicaciones que se han realizado a partir del INCE Plus, lo cual pienso que puede ser muy útil para todos aquellos que puedan tener curiosidad o interés por poderlo aplicar. ¿Ha levantado la mano Maricruz Sánchez? Sí, Teresa, buenas tardes. Bueno, enhorabuena a todo el equipo, que ya sabéis que os sigo, que me leo todo lo que puedo sobre vosotros. Gracias, Maricruz, mis maestros. Ya lo sabes. Bueno, sí que quisiera preguntarte, Teresa. Profesora Maricruz, ¿no, sí. ¿no la podemos ver? ¿O no? Sí, por supuesto que sí. Sí. Mejor, ¿no? Sí. Bien, me gustaría preguntar a Teresa si en estos modelos de integración que comentaba, de mezclar, de conectar y anidar, si tenéis experiencia en modelos anidados que a mí me parecen muy complejos. Si habéis hecho alguna investigación de este tipo o si conocéis publicaciones en este sentido para poder leer. Sí. Maricruz, mira, la forma más fácil de entenderlo sería una situación como el ejemplo que ahora pondré. Imagínate que alguien pues ha tenido un accidente o tiene una enfermedad grave y está en el hospital y está en la UCI y resulta que en aquel momento tiene conectados muchísimos aparatos que están continuamente aportando datos que son cuantitativos. Y entonces llega alguien, un familiar o una enfermera o un médico, y entonces lo que hace es hablar con el paciente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que haga algo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estás contento o tienes dolor? Y en este caso, este sería un ejemplo clarísimo del ENVID, es decir, la información cualitativa en este caso obtenida en esta situación, que después se integrara con la que es cuantitativa. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues habría que hacer, yo diría, una pequeña degradación de la información cuantitativa, porque si yo quisiera presentar en una gradación pues desde parámetro fisiológico X, desde grave o muy grave, grave, relativamente grave, poco grave, y yo quisiera cruzarlo de alguna forma, información obtenida, ciencia cualitativa, que implicaría que algo perdemos de información cuantitativa, pero sí que nos podría permitir integrarlo. Claro, no directamente cuantitativa en que tendríamos los datos fisiológicos. Entonces, este sería uno de los ejemplos más claros. Tendríamos el diálogo del paciente con quien lo visitara, será una clara información cualitativa, pero luego tendríamos todos los datos cuantitativos que allí estarían en los paneles de la habitación del hospital. Claro, para poderlo trabajar en un análisis único, haría falta, entiendo yo, esto es en muy modesta opinión, haría falta hacer esta especie de degradación de la información cuantitativa y transformarla en ordinal. Si lo que es cuantitativo con escala de intervalo o de razón lo transformamos en ordinal, entonces ya tendríamos algunas opciones clarísimas para poderlo integrar. Otra opción sería transformarlo en dicotómico, es decir, grave no grave, o serio no serio, y entonces sí que lo podríamos tratar junto con información cualitativa para análisis log lineal, por ejemplo. En este caso se podría hacer clarísimamente, y si además tuviésemos un marco teórico potente, podríamos incluso estudiar relaciones de causalidad con modelos Loisy. Pero claro, también habría esta degradación, porque lo habría transformado, lo habría dicotomizado. No serían datos dicotómicos, pero artificialmente los habríamos dicotomizado. Esta es una línea que pienso que es muy productiva y todavía no se ha utilizado muchísimo, aunque sí que log lineal en deporte ya se han publicado artículos en varios ámbitos. En baloncesto seguro, en fútbol también, y en algún ámbito más que ahora no recuerdo, pero baloncesto y fútbol hay varios artículos. Si quieres te envío alguno. Sí, por favor. Te los envío enseguida que acabemos. Lo sé. Muchas gracias. Si me permitís, os he puesto la dirección en el chat, la última dirección, y lo voy a visualizar, la página donde podéis descargar. Es un momento, creo que vale la pena. Aquí tenéis la página de la descarga gratuita del INCE. Aquí podéis optar por Macintosh. Está muy borroso, Leguer, no lo vemos.
Bueno, os he enviado... Como has puesto la dirección web en el chat, pues perfecto por ahí, porque aquí no lo vemos. Pido disculpas porque viviendo en el campo esto es muy difícil, pero lo hemos intentado hacer. Tenéis aquí la dirección, podéis descargar la última versión y vamos a ir actualizando la versión que vamos a usar. Solo os pedimos que citéis el artículo donde se va a publicar. Gracias. Gracias, Mariona, porque también has incorporado la información de su trabajo. Voy poniendo unos links de los artículos, porque José Luis, que antes te preguntaba si lo podías enviar, pero claro, ya he visto que aquí como son de acceso abierto, quizás es más cómodo para todos tener los links en el chat. Igualmente, a vuestra disposición para enviaros los PDFs. Muchas gracias. Solo para que me quede claro, este software Lince es el único que utilizáis para este proceso integrador o os servís de otros? Mira, José Luis, sí. Te respondo yo ahora para decírtelo así muy esquemáticamente. Lince no es lo mismo que Lince Plus. Lo digo porque hay el software Lince que fue el antecesor del Lince Plus actual. Nosotros tradicionalmente durante muchos años hemos utilizado varios softwares. Incluso tenemos un artículo que lo podemos enviar que hace referencia a los programas que hemos estado utilizando en metodología observacional. Básicamente habían sido ESDIS GSEC, que luego se transformó en GSEC y que es libre. Ponéis GSEQ y lo obtendréis. Otro que se puede virtualizar es MOTS, M-O-T-S, lo ponéis también en Google y lo obtendréis. Otro es Hoisan con H, H-O-I-S-A-N. Para este hay que entrar en www.mempas.com y Lince, que igual que Lince Plus, se puede obtener de la página que Oleguer ha puesto antes de la Universidad de Lleida, que es la página de Lomesport. Entonces, ¿cuáles utilizamos? Lince es el que más utilizamos, pero se utilizan otros, evidentemente. Y hay muchos estudios en que utilizamos varios programas. Por ejemplo, Lince se podía directamente contactar con los diferentes programas de análisis. Con Lince se registraba y entonces se exportaban los datos, sea GSEC, sea Hoisan, sea CIM, sea otros. Lince Plus, como trabaja con el soporte, es una web. Al ser una web, directamente se podrá entrar después a los diferentes programas de análisis de datos, lo cual permite realizar todo el proceso solo a partir del Lince Plus directamente, porque ya nos llevará a poder conectar con los diferentes programas. Por esto creo que el Lince Plus es un avance muy importante a partir de ahí. Justamente ayer se defendió una tesis doctoral, estuve en el tribunal, que la realizó el ingeniero que elaboró el software de Lince Plus, y bueno, quedaron clarísimas las enormes posibilidades que tiene, precisamente porque rompe el esquema de los demás programas de registro al llevarse a cabo a partir de una web que permite que hayan diferentes observadores, que se pueda trabajar con varios vídeos a la vez, que se pueda trabajar una parte a nivel de registro mientras la otra se está analizando. Es decir, cambia totalmente la perspectiva de lo que había hasta ahora y, como dije ayer, creo que marca un punto de inflexión de hasta ahora y a partir de ahora. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, si no tenemos más intervenciones, hay un comentario aquí de Jandira, o un comentario no, es una cuestión. ¿El software de apoyo es fundamental para los análisis mixtos? Bueno, es que yo creo que para los estudios de Mixed Methods hay muchos diferentes softwares, porque después habrá que tener en cuenta los propios planteamientos metodológicos de cada estudio. Nosotros nos estamos refiriendo en todo este panel de discusión a la metodología observacional. Si me preguntas por software, te diría que lo que clásicamente diferenciábamos eran tres grandes grupos de software. Softwares de registro, softwares de control de calidad del dato
y toda la plataforma CACDAS, que sé que los que sois metodólogos cualitativos claros la utilizáis muchísimo, en donde hay pues en vivo, Iramutec, Ludis, etcétera, etcétera. Yo algunos de estos programas los he utilizado, pero yo les encuentro muchas posibilidades con análisis textual, pero la vertiente cuantitativa yo la encuentro poco desarrollada, o la encuentro desarrollada a un nivel básico, de alguna forma, porque más allá pues de realizar, yo diría, hablas de doble nada, o de hacer un reto de cuántas coocurrencias hay, que es a lo máximo que creo que llegan, después ya no pasan más allá. No pasan más allá. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues a lo mejor llevo el agua a mi molino, como decimos en España, pero desde mi punto de vista es porque no se tiene en cuenta esta perspectiva secuencial que yo tanto he insistido antes en mi presentación primera y que es la que permite detectar de verdad cuantitativamente la estructura que conecta las conductas que aparecen en el registro. El análisis secuencial de retardos, que para mí es fundamental, o el análisis de coordenadas polares o la detección de T-patterns no serían posibles si no hubiese este registro secuencial. Estos programas no se basan para nada. Sí, se registra secuencialmente, pero después se realiza un recuento en secuencias. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este es el motivo por el que falta un gap, una conexión. Algo que sí que está a punto de lograrse y que nos ha costado mucho es una cierta opción de conexión entre Atlas-T y Khoisan. El profesor Antonio Hernández Mendo, que es el responsable de Khoisan, y yo misma tuvimos conversaciones intensas con la manager de Atlas-T para España, y en este caso, que es la profesora Nedinga Kalpokaite, y sí que en este caso nos han prometido, porque los informáticos de Atlas-T ya han estado trabajando en ello, y nos han prometido que en la próxima versión, pues que será la 10, porque ahora tenemos la 9, y así que habrá la posibilidad de que basándose en el orden se pueda el registro exportar en Excel. De tal manera que este archivo Excel es el que automáticamente se podrá importar en Khoisan, porque también ahora con la versión 2.2 desde hace un par de meses admite ya trabajar con datos directamente a partir de Excel, cosa que hace 3 meses no se podía todavía. Es decir, que como veis se están produciendo movimientos en diferentes programas que están, yo diría, facilitando y allanando mucho el camino a los investigadores. Quería también apuntar en este sentido que en Lince podemos introducir entrevistas y también podemos introducir imágenes fijas. Hemos desarrollado un trabajo con pinturas, de análisis cualitativo de pinturas y de fotografías. E incluso tengo un compañero que está analizando las jugadas de ajedrez. El ajedrez, cómo se van moviendo las figuras. Y bueno, y yo también había propuesto otro proyecto, si alguien se anima, analizar en vídeo las múltiples videoconferencias, clases, congresos que hemos hecho y ver la expresión facial nuestra y de nuestros alumnos, porque sería realmente interesante ver lo que ha pasado este año con tanta dedicación y interacción que hemos intentado y que a veces no hemos logrado con los alumnos. Yo veo aquí que hay mucha gente interesada, veo sonrisas, pero he tenido 150 alumnos que casi no los veía. Bueno, podríamos grabar este Zoom y pasarlo al Lince Plus para ver si hago una pregunta, cuánta gente responde o cuál es la expresión facial, ¿no? Por tanto, cualquier cosa de imagen, de audio y de cualquier reproductor se puede introducir con Lince y con otros programas. El análisis es interminable. En esta línea tengo un doctorando de la Universidad del País Vasco, le codirijo la tesis con una profesora de allí, que hace su tesis sobre lo que sería la expresividad de los conferenciantes en estas conferencias, se llaman TEA, me parece un nombre, bueno, TEA o TED, las conferencias TED, que son estas que están grabadas en YouTube,
Bueno, pues está haciendo la tesis doctoral sobre ello. Y él es ingeniero y en cambio está entusiasmadísimo con esta tesis, el estudio de la expresividad de los conferenciantes de las conferencias TED. Por lo tanto, como veis, los ámbitos en que se puede trabajar son absolutamente variopintos, inmensos, plurales. Y yo creo que hoy día, por suerte, tenemos ya recursos metodológicos para resolver cada uno de estos casos. Con Lince o Leguer, no con Lince Plus, pero con Lince, un artículo que publicamos el año pasado con David Lapresa y una doctoranda suya, también era sobre las jugadas de ajedrez. Por lo tanto, los movimientos de ajedrez estudiados secuencialmente, y lo hicimos con Lince.